Bueno, en este último video lo que vamos a hacer es continuar con lo que veníamos haciendo. Hicimos un perplot de Seaborn sobre las columnas de árboles, diámetro, altura total, inclinación. Fíjense cómo filtramos árboles. Árboles tenía más columnas. Hicimos un filtro eh, solamente para esta visualización de estas tres columnas. Y perplot lo que nos va a devolver es un scatterplot comparando una variable versus otra, ¿no? Diámetro versus altura, diámetro versus inclinación y altura versus el resto. Eh, y va a formar una matriz donde la diagonal va a comparar a una variable por sí misma, entonces va a quedar un histograma, en este caso, de frecuencias. Y en el resto de los elementos de esta matriz va a realizar un scatterplot entre pares de variables como para tener una pequeña intuición de si existe algún tipo de correlación entre eh, pares de variables, cómo se distribuyen, qué densidad tienen, en qué valores son más frecuentes. Pero si quisiéramos algo un poco más numérico, podríamos realizar una matriz de correlación lineal de Pearson sobre pares de variables. Entonces, a estas tres columnas, ¿no?, de árboles le aplicamos punto core. Esto, fíjense que la primera parte es un data frame de pandas, entonces punto core paréntesis es una función de pandas que permite calcular correlación sobre columnas numéricas y vamos a guardar el resultado sobre core mat. Si a core mat le aplicamos un heatmap, que el heatmap es una visualización de Seaborn, que básicamente asigna un color más claro si es más alto y un color más oscuro si es más bajo. Esto se puede igual configurar dentro de si van a la documentación de Seaborn, Seaborn heatmap, entonces van a poder ver cómo se puede configurar esta función que tiene muchas más opciones, ¿no? Seaborn Heatmap, en la documentación van a poder ver ejemplos de distintas aplicaciones de esta visualización y así con todo. Entonces, si hago el hit, si se hace el heatmap, obtenemos esta visualización. Fíjense que la diagonal siempre la correlación va a ser 1 porque es la correlación lineal entre una variable por sí misma. Y acá podemos observar, por ejemplo, que la inclinación de los árboles no tiene ninguna correlación lineal con ni la altura ni con el diámetro. Y la altura y el diámetro sí están mucho más correlacionadas. Y si quisiéramos ver la matriz que nos devuelve punto core acá arriba, que es CoreMat, la visualizamos y CoreMat, como pueden ver, si agregamos acá una celda, es un data frame de pandas. Si hacemos un type CoreMat, nos dice que es un data frame de pandas, que fíjense, es un data frame porque además tiene nombre en las columnas y nombre en las... Cada fila tiene su índice, ¿no? Esto es una característica de pandas, con los valores de la correlación. Después lo que también podemos hacer es escribir funciones, ¿no? Definir funciones en Python. Una función, imagínenlo como un, un conjunto de código que lo escriban una sola vez y cuando lo quieran usar múltiples veces, en vez de escribir ese código de vuelta, simplemente llaman a la función con el código que tiene adentro y reutilizan código, en otras palabras. Entonces, una función la definen siempre con def adelante, el nombre de la función, el input, la entrada que va a tener esta función. Luego van a tener que escribir el código, que lo pueden escribir acá en el medio, ¿no? En este espacio escriben el código que quieren, fíjense que hay un espacio de un tab desde def y luego con return ponen el resultado. Esta es una función muy sencilla, se llama imprimir dato y lo único que quiero es hacer una impresión de la entrada y ponerle adelante como prefijo el dato en cuestión es. Es una función muy sencilla. Vamos, en general ustedes van a utilizar funciones más complejas, pero esto es simplemente para entender cómo se hace una función. La definimos, siempre la tienen que definir primero y luego, por ejemplo, vamos a aplicar eh, eh, vamos a visualizar el tercer renglón de árboles de la columna nombre FAM de árboles, que árboles es el data frame que importamos antes. Eh,
Y en este caso vamos a aplicar la función que creamos sobre este nombre, ¿no? Sobre Olaceas. Entonces, si hacemos imprimir dato, el dato en cuestión es Oleaceas, ¿no? Estamos imprimiendo, estamos utilizando la función que definimos antes con el input que le acabamos de ver acá arriba, ¿no? Que es la tercera posición de la columna nombre fam del data frame de árboles. Podemos también hacer un for loops. Un for loop es un código repetitivo donde ustedes pueden definir la cantidad de veces que se repite una acción. En este caso, el for se define con for, espacio, un iterador, que va a ser una variable de Python que va a tomar distintos valores, que eso lo van a definir con range, en este caso. O sea, es for, el iterador, in, espacio, range. Y range nosotros queremos que esta variable itere entre 0 y 14. Los valores en Python empiezan en 0 y siempre el último número que ustedes detallan, Python no lo considera. Entonces es de 0 a 14. Son 15 valores en total, pero va de 0 a 14 y latina va a ir en esos valores. Y aplicamos para cada iteración dentro del for la función imprimir dato, pero el input de imprimir dato, o sea, la función va a ser siempre la misma, que va a ser esta acción que definimos acá arriba, pero el input va a iterar y yo quiero que itere en los valores que tiene, los valores que hay en nombre fam, la columna nombre fam del dataframe árboles, con i. Entonces, en la primera vuelta va a ingresar a la función imprimir dato el primer valor, porque es 0, y la primera vuelta es 0, el primer valor de nombre fam en árboles, en la segunda vuelta el valor 1 y así sucesivamente. Entonces, aplico el for y como pueden ver, se imprimieron los primeros 15 valores de la columna nombre fam de árboles con el prefijo que yo definí en la función. Esto igual es un ejemplo muy sencillo, es para mostrarles cómo funciona cómo se hace un for, un ciclo for y cómo se define una función en Python. También podríamos haberlo hecho sin funciones, por ejemplo, si yo a la columna, si a árboles, data frame, le selecciono la columna nombre fam y, le hago punto values. Por punto values lo que hace es transforma lo que yo estoy seleccionando en un array solo para este caso y yo imprimo los primeros 15 valores, ¿no? De 0 a 15 sin contar el 15 porque Python nunca ve el último valor. Entonces me imprime en pantalla también los 15 valores, los primeros 15 valores de la columna nombre fam. Pero esto es una lista, cuando acá yo le había agregado en la función anterior, le había agregado un prefijo, simplemente a modo de ejemplo. Entonces, si llegaron hasta acá, felicitaciones. Quiere decir que han aprendido a usar NumPy, han aprendido a visualizar, han aprendido pandas, han aprendido a importar archivos CSV en Python, han podido utilizar Jupyter Notebooks y entonces han podido visualizar la documentación. Anímense este código a modificarlo para poder desarrollar su instinto de curiosidad, ir probando distintas cosas y espero que este material les pueda servir para poder encarar más proyectos en el área de ciencia de datos, en el área de análisis de datos y en sus carreras profesionales y académicas. Saludos y espero verlos pronto.